Ahora se estaba calculando la distancia entre la bocina 2 y el oyente, para el cual tenemos lo siguiente. Entonces tenemos que sería igual a la raíz cuadrada de la distancia de separación entre el punto X de la bocina 2, que es 6, y el punto X de la bocina de la posición de la voz del oyente, que es menos 2. Entonces tendríamos 6 menos 2, nos da 8. 8 en este caso sería 8 al cuadrado. Porque recuerden que la distancia de separación es igual a la raíz cuadrada de el cuadrado de las distancias de separación entre los puntos del cuadrado de las distancias de separación a lo largo del eje X, Y y Z de los puntos que queremos saber cuál es la distancia total entre ellos. Entonces tenemos, como les estaba comentando, la posición de la bocina número 2 a lo largo del eje X con respecto a la posición a la posición a lo largo del eje X del oyente nos permite saber que tenemos una distancia de separación entre ambos puntos a lo largo que se especifican, o a lo largo del eje X es de 6 menos 2, que es más 8. En este caso sabemos que tiene que estar elevado al cuadrado. Ahora tendríamos para los puntos que se encuentran a lo largo del eje Y, que sería 7 menos 6. 7 menos 6 es 1. Entonces tendría yo 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Finalmente tendría aquí 0 menos 3, que es menos 3 al cuadrado, tendríamos ahí, más menos 3 al cuadrado, lo cual me da 64 más 1, 65, 65 más 9, que es 74, raíz cuadrada de 74, 8.6. 8.6 metros sería la distancia de separación entre la bocina 2 y el oyente. He sacado las dos distancias, ¿sí? Sí. Ahora, ya sé las distancias. Ahora, lo que voy a obtener a continuación son los números de onda K sub índice 1 para la onda sonora generada por la bocina 2 y el número de onda K sub índice 2 para la onda sonora generada por la bocina número 2. Entonces, para la bocina número 1, tengo que la longitud de onda lambda subíndice 1 es igual a 0.045 metros. 0.045 metros. Por lo que puedo saber el número de onda K subíndice 1 de la onda sonora de la bocina número 1, que sería igual a 2pi entre la longitud de onda lambda subíndice 1. Esto es igual a 2pi entre 0.045. Lo que me da 2 entre 0.045 me da 2 entre 0.045 me da 44.44. 44.44. Como ustedes podrán notar, al igual que lo he hecho en algunos ejercicios anteriores, yo solamente dividí 2 entre 0.045 para obtener 44.44. Como no le hice nada a pi, esto me queda en términos de pi. Radianes entre metro. Como sabemos que nuestras unidades de medida son los radianes entre metro, si ustedes quisieran que este pi multiplicara a 44.44 por un valor bien definido, estaría en términos de los radianes, que sabemos que que pi es igual en radianes a 3.1416. A 3.1416. Entonces, ahora yo puedo obtener también puedo obtener a partir de la longitud de onda, en este caso para la onda sonora generada por la bocina número 1, la longitud de onda lambda subíndice 1, la frecuencia. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la velocidad de una onda es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Y de aquí yo a quién puedo despejar, pues puedo despejar a la frecuencia, de tal forma que la frecuencia es igual a la velocidad entre la longitud de onda. La velocidad entre la longitud de onda. ¿Qué velocidad estamos manejando? Nosotros sabemos que como tenemos una onda sonora que se está propagando por el aire a 20 grados centígrados, que son las condiciones que manejaríamos por default cuando no nos la están especificando, que serían las condiciones promedio del ambiente.
sabemos que la velocidad del sonido, o también como lo podemos manejar como la velocidad de esta onda sonora, es igual a 343 metros entre segundos, entre la longitud de onda. En este caso, como quiero saber la frecuencia, como quiero saber la frecuencia de la onda número 1, sería la frecuencia f sub índice 1, que está en términos de lambda sub índice 1. Y sabemos que la medida de esa longitud de onda es igual a 0.045. 0.045. De tal forma que puedo saber la frecuencia de esta onda sonora, que sería igual a 343 entre 0.045. Lo que me da 7.62 por 10 a la 3. 7.62 por 10 a la 3 Hz. Que también lo pueden expresar como 7.62 kilohertz. O también como 7.62 kilo 1 entre segundos, aunque no es tan común llamarle así, se oye mucho mejor, de hecho, kilohertz. Entonces, ahora ya tengo todos los datos, y si tengo la frecuencia de la onda sonora número 1, puedo obtener la frecuencia angular omega de la onda sonora número 1, que es igual a 2pi por la frecuencia de la onda sonora número 1. Esto sería igual a, de una vez lo voy a multiplicar, 2 por... me dio 15.24 pi, 15.24 pi, porque lo único que hice fue que multipliqué 7.62 por 2, por lo que la expresión me queda en términos de pi y en términos de los kilohertz. Lo dejen checo, que no haya faltado un detalle. 7.62 por 2. Me queda como nada más multipliqué 7.62 por 2, me queda en términos de pi y en términos de los kilohertz. Sí, está bien. Ahora sí, ¿qué más falta? Pues ya habría obtenido todo lo que quiero por el momento. Sí, todo. Para la onda 1. Sí, ya. Ahora voy para la onda número 2. Mismo proceso, pero con la longitud de onda lambda sub índice 2. Para saber el número de onda k sub índice 2. Y la frecuencia angular omega sub índice 2 de la onda sonora número 2. Tendría lo siguiente. La longitud de onda de la onda número 2 es igual a 0.0084. 0.0084 metros. Y como yo sé que la velocidad de la onda es igual a la longitud de onda por la frecuencia, entonces yo tendría que la frecuencia de la onda sonora número 2 es igual a la velocidad entre la longitud de onda. Entonces, checo. Entonces, yo tendría, como sé que es una onda sonora, el medio a través de la cual viaja mi onda sonora es el aire, a una temperatura de 20 grados centígrados, la temperatura promedio del ambiente, yo sé que la velocidad va a ser igual a ¿qué? A 343 metros entre segundos. Entre la longitud de onda de la onda sonora que genera la bocina número 2, que es igual a 0.0084. Esto me va a dar igual a 343 entre 0.0084. Eso me da una frecuencia de 40.83 kilohertz. ¿Sí? 40.83 kilohertz. 40.83 kilohertz. Recuerden, kilo es por 10 a la menos 3. Digo, por 10 a la 3. A ver.
A ver, no, sí, no, mira, 0.0084, aquí está. Entonces, bueno, pues vamos. Muy bien, entonces continuamos. Como ya obtuvimos la frecuencia, podemos obtener la frecuencia angular omega. Y nosotros sabemos que la frecuencia angular omega es igual a 2pi. En este caso es de la onda 2. 2pi por la frecuencia de la onda 2. Entonces yo voy a multiplicar 2pi por esta frecuencia. Y me da 40.83 por 2. 81.66. 81.66. 81.60. Aquí está. Por este. Multipliqué 40.83 por 2. En términos de pi. Y en términos de kilohertz. No olviden que kilo es por 10 a la 3. Y ahora también puedo obtener el número de onda caso índice 2. Por lo que yo sé que el número de onda caso índice 2 es igual aquí a 2pi entre la longitud de onda de la onda número 2. Y yo tendría entonces 2pi. La longitud de onda número 2 es de 0.0084. Y esto me daría 2 entre 0.0084 me da 238.09 por pi. Porque miren, hice lo mismo que hace un momento. Solamente dividí 2 entre 0.0084. Como no le hice nada a pi, esto queda en términos de pi. Radianes entre metros. Y recuerden que lo he dejado en términos de pi porque van a ver que en muchos libros es lo que hace. Lo dejan todo en términos de pi y ya hasta el final, cuando falta el paso último, es cuando ya lo multiplican por 3.1416. O hay veces que simplemente lo dejan expresado en términos de pi y tratan de hacer la proporción para el argumento del seno o del coseno en función de pi, porque sabemos que lo podemos manejar como radianes o de grados. Depende de la interpretación de cada quien y como les guste. Generalmente a los matemáticos les gusta mucho más dejarlo en términos de pi, porque pi es una cantidad, por así decirlo, exacta. Si lo manejamos en radianes es 3.1416, que en verdad no es una cantidad exacta porque estamos redondeando el verdadero valor de pi, que de hecho las calculadoras lo tienen. Y por ejemplo la mía del verdadero valor de pi es una curiosidad. A ver, déjenme, aquí está, aquí lo tenía la otra vez. Porque como les digo, el 3.1416 es un redondeo a 4 decimales del verdadero valor de pi. Lo más cercano que me da mi calculadora, creo que ya se borró, supongo. Era 3.141598, algo así. Déjenme ver, nada más un minuto, denme un minuto a ver si lo tengo aquí. En la calculadora. Porque la calculadora lo tenía, pero como ya está viejita y se borraron los símbolos, ya no lo identifico. No, ya. Es este. 3.1415927 y así se ve. Y estoy seguro que también sus calculadoras tienen el valor más exacto en pi en términos decimales, que nunca va a ser exacto porque es de esos números decimales que continúan y no se detienen. Por eso a los matemáticos les gusta más dejarlo expresado en términos de pi, que ellos lo interpretan como si un valor exacto. Ahora ya está. Ya está. Ahora ya puedo obtener tanto la función que nos permite definir las variaciones en presión que provoca la onda sonora de la bocina número 1 y de la bocina número 2. Yo sé entonces que las variaciones en la presión que provoca la bocina número 1 será igual a la amplitud de la función senoidal que permite definir estas variaciones de la bocina 1 por el seno del número de onda caso índice 1 por el espacio en x menos la frecuencia angular omega 1 por el tiempo t. En este caso,
Esto sería igual a el número de onda caso índice 1 es caso índice 1 44.44 pi. 44.44 pi radianes entre metro, aunque las unidades de medida no las solemos poner dentro de la expresión. X por X menos la frecuencia angular omega de la onda 1, que sería 15.24 kHz. 15.24 pi kilohertz. Sí, puesto el kilo, pero como se puede confundir con una variable, yo desde este punto ya lo cambiaría por 10 a la menos 3. Digo a la 3. Estoy diciendo a la menos 3, pero no, es a la 3, no a la menos 3. Por 10 a la 3. Por 10 a 15.10 a la 3 por el tiempo. Mientras que la función para definir la variación de la expresión definido por la onda sonora número 2 sería igual a la amplitud de la función senoidal que permite definir esta variación por el seno del número de onda número de onda K de la onda número 2, que es igual a 238.09 pi. 238.09 pi por X menos la frecuencia angular omega de esta onda, que es igual a 81.66 pi kilo, pero en este caso lo cambio ya por 10 a la 3 por el tiempo. Ahí está. Dejen checo que hasta este punto no se me haya olvidado nada. Se ve todo. Se ve. Ahí está, ya quedó. Ahora yo quiero saber las variaciones que provocan la onda resultante, es decir, la suma de estas dos variaciones en un momento en particular. En algún punto y un momento en particular. ¿Cómo yo sé el punto? Bueno, yo tomo en cuenta la distancia de separación que existe entre la fuente emisora de la onda sonora 1 y el oyente, el punto con respecto al cual quiero hacer el análisis, y la distancia que existe entre la bocina 2 y el punto con respecto al cual está el oyente. Ya las hemos obtenido, de tal forma que vamos a sustituir las distancias para la bocina 1 y el oyente en la expresión que permite saber la variación en la presión generada por la onda sonora de la bocina 1, justo en el punto donde está el oyente, donde la onda tiene que recorrer una distancia desde la bocina 1 al oyente. Y es por eso que la distancia en X que recorre la onda sonora se sustituye para el caso de 12.88 metros en esta posición. Mientras que la distancia que separa la bocina número 2 y el oyente, que es esta de acá, se sustituye en esta posición, porque esta es precisamente la distancia que recorre la onda sonora a lo largo del eje X. Y ustedes dirán, pero no está a lo largo del eje X. Tomen en cuenta, yo puedo especificar de hecho que este es el eje X', Y' y Z', porque nosotros estamos haciendo un análisis para la onda considerando que se propaga longitudinal, que la onda se propaga longitudinalmente en dirección al oyente, y esta distancia se proyecta sobre una determinada línea que podemos considerar a lo largo del eje X, pero este eje X resulta ser el que existe desde el punto de vista de la trayectoria de la onda sonora, ya sea de la bocina 1 a la bocina 2 con respecto al punto del oyente, porque la distancia que recorre es unidimensional. Y nosotros hemos manejado el análisis unidimensional
con respecto a un eje X, que no es el mismo que este de aquí. Este es para el análisis de las posiciones de los objetos. Y el eje X, en estos casos, nos representa la distancia de que ha recorrido la onda con respecto al punto de referencia con el cual queremos saber la variación en la presión, que para la onda sonora número 1 es la distancia que ha recorrido desde la bocina 1 hasta la posición del oyente, y para la onda sonora número 2 es la distancia que ha recorrido desde la bocina 2 a la posición del oyente, que se sustituyen para la distancia de subíndice 1 en esta X y la distancia de subíndice 2 en esta X. Ya está. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Entonces, ahora lo único que me falta es el tiempo. El tiempo que tengo que tomar en cuenta. Para ello, yo voy a analizar primero, voy a analizar cómo debemos tomar en cuenta el intervalo de tiempo de forma independiente. Así que voy a empezar con las variaciones en presión que ha provocado la onda sonora de la bocina número 1. Con respecto a una vez que esta onda sonora llega a la posición del oyente. Entonces tendría la onda sonora, la variación en la presión provocada por la onda sonora de la bocina número 1 será igual a delta P subíndice 1 de la amplitud de la función senoidal que permite definir las variaciones de la presión de la bocina 1, delta P subíndice 1 M, por el seno de 44.44 pi por X. En este caso sabemos que esta X es de subíndice 1, 12.88. Lo voy a poner por 12.88. Checo, este es este acá, sí, sí. ¿Qué es menos 15.24 pi menos 15.24 pi por 10 a la 3 por 10 a la 3 por el tiempo. ¿Qué tiempo? Vamos a ver. Dice, se quiere saber la variación en la presión total de la onda resultante cuando la bocina 1, cuando la bocina aquí no, ¿cuál era? Cuando la bocina no tenga 4 segundos. Fíjense que no apunté, no me acuerdo del dato de hace un momento y es que lo mencioné, pero no lo escribí. Oh, qué cosa. Cuando la bocina y no escribí, estoy seguro que mencioné que bocina. Ah, gracias. Cuando la bocina 2 o número 2, aquí está. Cuando la bocina número 2, aquí lo voy a poner bien, entonces aquí lo pongo. Cuando la bocina número 2 tenga 4 segundos después pues de haber empezado a emitir su sonido. Ya está. Entonces, a veces me pasa. Digo lo que quiero expresar, pero no lo anoto. Ahí está. Cuando la bocina número 2, ya está. Entonces, cuando quiero saber la variación en la presión que provoca la onda resultante, cuando la bocina cuando la bocina número 2 tenga 4 segundos después de haber empezado a emitir su sonido. Muy bien. Entonces, pero nosotros estamos haciendo el análisis con respecto a la bocina 1 y nos dan otro dato extra que nos va a ayudar a solucionar la incógnita que ahora nos ha generado el nuevo planteamiento. Dice antes de este enunciado, dice que la bocina 1 empezó a emitir su onda sonora 46 microsegundos, y recuerden, micro es por 10 a la menos 3, a la menos 6 microsegundos después que la bocina número 2. Entonces B1 empezó a emitir la onda sonora después, muy bien, eso quiere decir que B1
tiene menos tiempo emitiendo su sonido que la bocina número 2. Y nos piden calcular la variación de la presión 4 segundos después de que la bocina 2 empezó a emitir sus emitir su sonido. Eso quiere decir que nosotros tenemos que calcular el tiempo para la bocina número 1, 2 segundos menos 464 microsegundos después de que empezó a emitir su sonido la bocina número 1. Y puede ser que lo que acabo de decir cause algo de confusión, así que lo repetiré de una forma mucho más detenida. El problema que quiere, calcular la variación en la presión resultante generada por la onda resultante que surge de la combinación de las ondas componente cuando la bocina número 2 tenga 4 segundos después de 4 segundos de haber empezado a emitir su sonido. Pero ahorita yo estoy haciendo el análisis con respecto a la bocina número 1. La bocina número 1 empezó a emitir la onda sonora 464 microsegundos después que la bocina 2. Entonces, cuando la bocina 2 tenga 4 segundos emitiendo su sonido, realmente la bocina 1 solamente, tendrá esos 4 segundos menos 464 microsegundos. Porque empezó a emitir después que esta bocina número 2. ¿Cuánto? 464 microsegundos después. Entonces voy a hacer la diferencia de los 4 segundos menos 464 microsegundos. No va a haber mucha variación. Que sería 4 menos 464 por 10 a la menos 6 segundos. Que me da 3.99 segundos. Entonces 3.999 segundos es el tiempo que nosotros vamos a manejar para la variación de la presión de la onda sonora número 1 provocado por esta primera bocina. Aquí lo voy a poner. 3.999 segundos. Ya está. Ahora sí, ya puedo obtener un resultado, que sería la variación en presión de la bocina 1 es igual a la amplitud de la función senoidal que permite saber la variación de la onda sonora de la bocina 1 por el seno de. Ahora sí. Y ahora sí voy a expresar pi en 3.1416 para poder hacer la multiplicación. En esta primera yo tendría 44.44 por 3.1416, que me da 44.44 por 3.1416, que me da 139.61 por 12.88, que me da 1798.21. 1798.21 radianes menos, ahora tendría 15 por 3.1410, 15.24 por 3.1416, 15.24 por 3.1416 por 1 por 10 a la 3 por 1 exponencial a la 3, que solamente me va a recorrer 3 puntos decimales hacia la derecha, y luego por 3.999 por 3.999, lo que me da 1.914 por 10 a la 5. 1.914 por 10 a la 5 radianes. Entonces tendría la variación de presión de la bocina número 1 sería igual a la amplitud de la función senoidal que permite saber dicha variación del seno de. Puedo llevar a cabo la diferencia así porque está en radianes y está en radianes. De hecho, si ustedes hacen el análisis dimensional, aquí tendríamos radianes entre metro por metros, radianes. Aquí tendríamos radianes entre segundos por segundos, radianes. Por eso que sí podemos hacer la diferencia. Ambos están expresados en radianes. Entonces tendría 1798.21 menos 1.914 exponencial a la 5, lo que me da menos
menos 1.896 menos 896 por 10 a la 5 por 10 a la 5 radianes. Pero de nuevo, bueno, por lo menos eso me ocurre a mí, con mi calculadora no puedo calcular la función seno de un argumento tan grande, es decir, de un argumento el cual expresa que he recorrido varios ciclos de la onda, muchísimos. Y sin embargo, estoy en algún fase determinado, estoy en una fase en particular de la onda. De tal forma que lo que yo voy a hacer es disminuir esta cantidad en ciclos completos de la onda. O sea que un ciclo completo en radianes es igual a 6.2832. Para así llegar exactamente al mismo ángulo de fase, pero en un diferente ciclo, de tal forma que yo pueda calcular esta función senoidal. Por la magnitud de esta expresión yo calculo que es 6 por 1000. 6.2832 por 1000 es 6000, no es más, porque esto es por 10 a la 5, por 10.000 serían 60.000, por 30.000, creo que es 30.000, me va a dar 30.000, 1.8916, algo más fácil, en vez de estar calculando proporciones del ángulo con proporciones de múltiplos de esta cantidad de 6.2832, puedo dividir 1.896 por 10 a la 5 entre 6.2832, lo que me da, ya está, lo que me da 30.175. Entonces lo que puedo hacer es, bueno, me da 30.175.707. Lo que yo puedo hacer es utilizar precisamente los 30.175 y multiplicarlo, 30.175, y multiplicarlo por 6.2832. De tal manera que me daría, que obtendría el número de ciclos, ciclos completos de la onda que he recorrido con este argumento. En este caso son 189, 180, son muchos. No, pues sí, a ver, déjenme lo calculo otra vez, que me dio una cantidad muy grande, 1.896 exponencial a la 5. Sí, cuando yo divido 1.896 por 10 a la 5 entre los ciclos completos, entre la magnitud del ciclo completo en radianes, que es 6.2832, obtengo el número de veces que he recorrido los ciclos completos de la onda, que en este caso son 30.175.707. Entonces yo puedo utilizar 30.175 ciclos completos de la onda que he recorrido, que en radianes me daría un equivalente de multiplicar 6.2832 por 30.175, lo que me da 189.595.56, a lo cual le voy a sumar esta cantidad. ¿Y por qué sumo y no resto? Bueno, porque aquí tenemos un signo negativo, si se dan cuenta. Como yo quiero saber una proporción de radianes que me quedaría, al sumarle ciclos completos de la onda enteros en radianes, este de aquí en sí disminuyo el número de ciclos completos que he recorrido. En este caso, que se ha ido extremadamente hacia la izquierda, se acercaría más a la derecha, de tal forma que tendría un ángulo lo suficientemente pequeño para poder calcular. Y esto me daría menos 4.44, es decir, esto es igual a la variación de la presión de la onda sonora número 1, que es igual a la amplitud de la función senoidal, que permite definir esta variación por el seno de menos 4.44 radianes. Esto sí se puede calcular, menos 4.44 radianes. Otra forma, así yo lo he estado manejando en todos los ejercicios. Sin embargo, otra forma de obtenerlo, y que se me acaba de ocurrir ahorita, es la siguiente. Nosotros tenemos este ángulo tan grande, muy grande.
Entonces, muchas calculadoras, especialmente las más viejas como la mía, no podemos calcular el valor que nos da la función seno con un argumento de un ángulo tan grande, donde hemos recorrido muchísimos ciclos de la onda. Entonces, yo sé que cada ciclo completo de la onda en radianes es igual a 6.2832 radianes. Entonces, si divido esta cantidad de menos 1.896 por 10 a la 5 radianes entre 6.2832 radianes, sabré el número de ciclos completos que he recorrido de la onda, que son muchos, son como 30.000. Pero además, obviamente, voy a tener una fracción. Bueno, lo más seguro es que tenga una cantidad fraccionaria, porque la mayoría de las veces recorremos ciclos completos de la onda más una proporción que nos está dada por esa fracción. Entonces, yo lo que puedo hacer es tomar esa fracción que me representaría la fracción decimal del ciclo completo de la onda que estoy manejando. Por lo que tengo 1.896, bueno, menos 1.896 por 10 a la 5 entre 6.2832 radianes, que me daría que he recorrido 30.175 ciclos completos. Pero además me dice 30.175.707. Eso quiere decir que he recorrido un ciclo completo de la onda, estaría representado por la cantidad de 1. Y como me tengo un sobrante en decimales de 0.707, eso quiere decir que he recorrido además 0.707 de el ciclo completo de la onda, que expresado en radianes es igual a 6.2832. Es decir, he recorrido de más a los 30.175 ciclos completos de la onda a 0.707 por 6.2832 de la onda expresado en radianes. Y entonces 0.707 por 6.2832 radianes me debería dar la cantidad de radianes que he recorrido de más de la onda, además de sus ciclos completos, lo cual me da otra vez 4.44. Y esta es otra forma de obtener. Como les decía, se me acaba de ocurrir ahorita y me conduce exactamente al mismo resultado. Lo voy a poner aquí. De hecho, lo voy a poner aquí para que ustedes se puedan guiar. Lo voy a escribir para que todo esto quede más claro. Así, por ejemplo, y aquí lo voy a poner. Así, por ejemplo. Tengo un ángulo, tengo un argumento de 1. Menos 1.896 por 10 a la 5 radianes. Es decir, he recorrido una gran cantidad de ciclos completos de la onda, porque sé que cada ciclo completo de la onda en radianes es igual a 6.2832. Entonces, por lógica, si yo divido esta cantidad de radianes entre lo que representa cada ciclo completo de la onda en radianes, puedo saber el número de ciclos completos que he recorrido. En este caso, ¿cuánto me da? Me da 1.896 menos 1.896 exponencial a la 5 entre 6.2832 me da menos 30.175 menos 30.175.707